Bueno, Sí, buenas profe. tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le fue el fin Bueno, de semana bien, con esa profe. clase? ¿Bien? ¿Bien chévere? Bien, bien. Ah, bueno, porque me encanta darles a ustedes esta sesión. No sé si ustedes se divierten tanto como yo. Espero que sí. Listo. Vamos a hacer un recorderis. Siempre hacemos un recorderis y siempre hago un recorderis pequeñito, pequeñito. Por favor, me confirman cuando estén viendo la pantalla. Ok, ¿me confirman? Sí, profe, correcto. Listo, perfecto. Entonces voy a poner una presentación y vamos a hacer. ¿Cómo vamos? Todo lo que hemos avanzado. Listo. Hablamos de la definición de fotogrametría, los distintos conceptos, los modelos, las etapas, el desarrollo, la historia, ¿cierto? De la fotogrametría, de la metrofotogrametría, de la fotogrametría analítica, de los avances y los aparatos que utilizamos durante esos procesos, de la fotogrametría digital, el desarrollo de los software, lo que ha permitido el desarrollo, la utilización de las tabletas digitales, las aeronaves y las aeronaves no tripuladas. Volvimos a los fundamentos, ya hablamos de los elementos que componen esos elementos claves de la fotografía. Uno es la escala, entonces la relación de la escala con respecto a los objetos. Hacíamos una gráfica en la cual mostrábamos las escalas comparativas y qué escala necesitaba yo en términos de la fotografía con respecto al mapa que iba a desarrollar. ¿Cierto? Hablamos de esas escalas de detalle y qué relación tenían esas escalas. Decíamos que de acuerdo al tamaño que yo quiero restituir, tengo la escala, ¿cierto? Y también hablamos de otros elementos fundamentales, que era la relación de la altura del terreno con respecto a la altura de vuelo con una constante, que es la distancia focal que yo les decía que está en todos los aparatos y que siempre lo vamos a encontrar el objeto, el nivel de referencia y el nivel del mar. Y hacíamos la relación, como los movimientos no son estáticos, de un principio fotogramétrico indispensable que es el desplazamiento radial. Entonces que nosotros estamos en una superficie absolutamente plana, sin una esfera geoidal, ¿cierto? ¿Qué representamos de esa manera? Los que han visto geodesia ya saben de qué les estoy hablando. Igual, si necesitamos algunos conceptos reforzados, los volvemos a tocar en algún momento. Hablábamos entonces de los dos tipos de fotografías, la fotografía convencional y la ortofotografía. Acuérdense que la convencional pues tiene una proyección cónica y la ortofoto tiene una proyección plana. Lo que nos entregamos nosotros siempre, la mayoría, en la mayoría de los productos que siempre nos solicitan a nosotros son las ortofotografías, que ya están restituidas, que ya están debidamente proyectadas y que tienen todas las correcciones, ¿sí? Y que tienen diferentes usos. Y hablábamos también de algo que tenemos los seres humanos que llama la visión estereoscópica. Y cómo a través de esa visión, entonces nosotros podamos darle fondo y forma a los objetos. Hacíamos la definición artificial y hacíamos un test para comprobar cómo esos, debíamos tener toda la capacidad de poder ver esos elementos en 3D, que fue bien interesante, los números que debíamos ver ahí, las figuras cómo se desplazan, el volumen que deben tener, las figuras que están en el trasfondo. Hay un ejercicio que era pues tratar de colocar estos en esta imagen que está acá en mi lado izquierdo, ¿cierto? Tratar de convertirlo en una imagen 3D, pero pues digamos que tendremos que hacerlo de manera física, pero así es muy complicado, pero veamos las otras imágenes. Más veíamos un video de la estereoscopía muy interesante, ¿cierto? Ya hablábamos, para concluir, voy a hacer un recorderis desde aquí, que nosotros tenemos diferentes formas de hacer esas imágenes estereoscópicas. Una es la visión paralela. Cuando la visión paralela, pues nos dice que vamos en forma paralela en los ejes, más o menos 65 milímetros. Hablamos de la visión libre cruzada, pues que cruzo las imágenes de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. En anaglifo, que utilizaba filtros de colores para poder hacer esa combinación. La polarización, que también tiene esa misma característica de utilizar filtros, ¿cierto? Sin alteración de los colores, pero se pierde luminosidad. El alternativo, que son las gafas dotadas de obturadores de cristal líquido, ¿cierto? Y que cada ojo solamente ve su imagen correspondiente. Otra que es el High Mountain Display, que es el casco estereoscópico, que son dos pantallas y que es el que más utilizamos en el tema de la realidad virtual.
y un monitoreo autoestéreo, que no lo conozco, pero me imagino que lo están desarrollando, en el que se pueden emplear sistemas lenticulares para que a través del monitor de la pantalla nosotros podamos ver esas 3 imágenes. ¿Cierto? Hablamos de una fotografía aérea, de una fotogrametría, hablamos de la clasificación de la fotogrametría, decíamos que no solamente hay una fotogrametría aérea, que es la fotogrametría convencional que nosotros utilizamos a través de las aeronaves no tripuladas y a través de los aviones, ¿cierto? Las avionetas o de los globos, inclusive o helicópteros algunas veces, sino que también había una fotogrametría terrestre muy utilizada por el tema de identificar con LIDAR o con LiDAR, depende como lo quieran, algunos autores dicen LiDAR, otros dicen LiDAR, y con esa información nosotros podíamos hacer y revisar las estructuras, recuperar información importante de un espacio, de cualquier edificio, de cualquier construcción en específica. Una fotogrametría espacial, que es la fotogrametría por satélite, que es de gran avance, que la estamos utilizando, que es una fotogrametría que les digo yo que ustedes tienen en el celular, que es el Google Maps, que es se me olvidó la otra aplicación, el Waze, ¿cierto? Ahí tienen toda la información respecto a eso. Y una fotogrametría no topográfica, que es la que utilizan las ciencias balísticas y las forenses en la policía, que es muy importante, ¿verdad? Que entonces no solamente nosotros tenemos un tipo de fotogrametría, sino tenemos varias funciones de fotogrametría. Y ahora vemos la diferencia entre la fotografía y el mapa. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien uno es insumo para el otro, no son iguales. ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, la fotografía es una representación objetiva y temporal de la realidad, es decir, en un solo momento. El mapa representa detalles menos numerosos, pero escogidos por el autor. Yo escojo qué quiero colocar, qué símbolos, qué simplificaciones utilizo. Una tiene una proyección central sobre el terreno, una tiene una proyección plana. Por eso hablamos cuando decimos que vamos a utilizar la cartografía, entonces decimos en qué tipo de proyección. Antes lo utilizamos en Magna Colombia Bogotá, ahora utilizamos el CTM12, ¿cierto? La una de la fotografía se dice que su representación geométrica no es correcta, aunque yo puedo calcular, hacer medidas de áreas, de volúmenes, pero digamos que no es tan correcta. En cambio, el mapa, como lo decíamos, ya tiene una proyección geométrica correcta, información es correcta. La fotografía tiene una escala variable dependiendo de los niveles del terreno. Entonces yo lo tomo a una altura, pero resulta que si bien mi vuelo va a una altura, el terreno va cambiando de acuerdo a la altura que tiene, mientras que en el mapa la proyección es uniforme. La escala es uniforme. Yo utilizo, de acuerdo al mapa que voy a utilizar, tengo una escala de 1.000, 1, 2.000, 1, 5.000, 1, 25, 1, 50, 1, 100. Entonces puedo utilizar cualquier tipo de escala. En la fotografía todos los elementos del terreno aparecen de su forma natural. Yo no altero ningún elemento del terreno, simplemente lo tomé en un instante, en un tiempo determinado. Mientras que en el mapa yo sí utilizo los símbolos. Entonces, ojo con esos 5 diferencias básicas para que entendamos que hay una diferencia grande entre una fotografía y un mapa. Vamos a continuar. Resulta que ahora sí entramos en lo que corresponde realmente a la fotografía aérea. Entonces, en la fotografía aérea, o digamos es el objeto, ¿cierto? Y yo tengo varios elementos. Cuando empieza a tomar, digamos, la cámara nunca está sobre este punto o el punto cero, sino que la cámara está sobre una distancia focal que llamamos a llamar F, es una distancia. Entonces está en el aparato, el negativo. Es como cuando yo tomo una fotografía o cuando tomamos una fotografía con cámaras anteriores que teníamos una película y en la película entonces yo tenía que tomar la fotografía y esa película me tomaba la foto. No sé si alguno de ustedes alcanzó a conocer ese tipo de cámaras. Ese mismo principio se utiliza con las fotografías. Yo tengo un negativo y a partir de ahí entonces tengo una reducción, una distancia F, tengo una reducción, un positivo y una ampliación. La cámara lo que hace es ampliar el área para tomar la imagen del terreno y esta Z es la altura a la cual se encuentra el vuelo sobre el objeto que yo estoy tomando. Soy muy rápido, me dicen, por favor, que estoy como acelerado hoy. Entonces, esos son como los elementos que tenemos. Listo. En la fotografía aérea, la imagen del terreno captado sobre un plano, el del negativo de la foto, desde una cámara terrestre o desde un avión o cualquier objeto equipado con cámaras especializadas utilizadas para tal fin. Eso tiene un principio de percepción fotográfica.
Digamos que la fotografía aérea tiene un principio de fotografía. Acuérdense que nosotros en el comienzo hablábamos de cómo esta fotografía aérea partió de un principio fotográfico que después utiliza unos procesos de análisis, ¿cierto? En ese principio determina la capacidad de los cuerpos de la litosfera para absorber, dispersar o reflejar la luz solar a cualquier otro elemento que emite rayos de luz. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros al final lo que utilizamos son ese haz de luz, lo utilizamos para medir la reflexión que tiene o la refracción que tiene, cuánta energía tiene cada cuerpo, cuánta energía absorbe y cuánta energía dispersa. Entonces, desde elementos científicos, por eso podemos identificar los objetos sólidos de los objetos líquidos, los árboles de las casas y los volúmenes de las áreas planas. Es por la capacidad de absorber, dispersar o reflejar la luz solar. Ese es el primer principio. Y ese principio lo utilizamos hoy en día inclusive para hacer todos los procesos de fotogrametría satelital y que utilizamos también en las aeronaves no tripuladas. Es el mismo principio, ¿sí? Ese es. ¿Cuál es la diferencia con las aeronaves no tripuladas? Pues que ya no utilizamos una cámara, digamos, con una cinta, sino que utilizamos ya cámaras digitales que se nos encargan de captar toda la información. Decimos que la energía reflejada por los objetos pasa a través de un sistema de lentes de la cámara y afecta en mayor o menor grado a la película emulsionada sensible a ondas de aspectos electromagnéticos. Como les decía, esa energía o esa luz que se refleja cuando llega a esa película, es una película delgada, esa película lo que hace es, como es tan sensible a esas ondas, a cada una de las ondas le da un tono de gris o una especificidad de color para poder generar esas imágenes. Y eso está dentro de lo que llamamos nosotros la electromagnético, el espectro electromagnético. Vamos a verlo nosotros, nosotros vamos a ver todo el espectro electromagnético en estos encuentros y vamos a darnos cuenta cómo tenemos un rango muy pequeño, lo que es visible, nosotros tenemos un rango muy pequeño comparado a todo el electromagnético que tiene la Tierra. Ese efecto electromagnético da origen a una gama de tonalidades de gris o de colores, en el negativo que permite la formación de distintas imágenes de los objetos. Simplemente hemos tomado una fotografía con unas características técnicas, con unas cámaras especializadas y con unas, digamos, cintas, unas películas también que tienen unas características especiales que nos permiten generar esas imágenes. Ese es el principio de la fotografía aérea. Eso. Los elementos de la luz, ¿cierto? La dispersión, la absorción, la dispersión, la emulsión que tiene, digamos, esa película que es emulsionada y las gamas de colores que generan esas películas y esas de luz que es fundamental en el desarrollo de ese espectro electromagnético que tenemos en la Tierra. Otro elemento de la fotografía aérea es la altura. La altura es clave y la altura es la distancia desde el centro de proyección O al plano del terreno y se representa con la letra Z. Me devuelvo un momento. Hablamos del negativo, ¿sí o no? Aquí es donde la película se nos va, digamos que donde toda esa reflexión solar que está pasando se nos va a quedar aquí en el negativo y esta Z es la altura que teníamos nosotros respecto a el terreno, ¿cierto? Y hay una distancia principal que es la distancia entre la proyección del plano del negativo y se representa con la letra F y la base o estación de exposición que es la O en el espacio en el momento de la exposición fotográfica y la distancia focal que es el F de O que ya lo hemos señalado. O SF de O que es la distancia aquí del instrumento, la reducción, el positivo que es la imagen, la ampliación que hace con los lentes y la imagen que tenemos. Y esa es la distancia. Este es un principio de fotografía. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo estamos tomando con respecto a un objeto que esté en una plataforma, que tiene una cámara especializada y que tiene una película especializada. Ese mismo principio era el que teníamos cuando teníamos las películas Kodak que utilizábamos, que son muy antiguas.
Aquí ya vemos el resultado, ¿cierto?, de una fotografía aérea. Dentro de la fotografía aérea, nosotros vamos a tener unos elementos claves. El punto nadir, que es la intersección entre el vertical y el horizontal, voy a rayarlo aquí con una pluma. El punto nadir, que es la intersección entre este y este punto, ¿cierto? Perdonen ahí el pulso, y entre este y este punto. Pues, al final mi punto nadir es donde se me cruzan los dos puntos, el horizontal y la vertical, el punto nadir. ¿Listo? Y ese punto nadir lo sacamos nosotros cuando estamos construyendo, nosotros lo construimos. ¿Cómo lo construimos? Pues lo construimos, nosotros trazamos la línea del lápiz, sabemos que ese es nuestro punto nadir. El otro punto, las marcas fiduciales. Las marcas fiduciales son claves y son las señales que están directamente relacionadas con el lente de la cámara. Aquí ustedes las ven. Voy a mostrarlas acá. Las marcas fiduciales de una fotografía son estas. Están aquí. Ese es el lente de la cámara. Y nuestro punto nadir es cruzar desde acá hasta con una línea recta y desde acá hasta con una recta donde se intersecte. Ese es el nadir de la fotografía. Entonces ya tenemos otros elementos para incorporar. El punto nadir, las marcas fiduciales. Otro elemento de la fotografía aérea son las líneas de vuelo. Las líneas de vuelo es la unión de pares sucesivos de puntos principales de cada fotografía. Estas definen la línea de vuelo, indicando la dirección del vuelo. Esto se puede lograr solo si las fotografías han sido tomadas en un recubrimiento longitudinal superior al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo una fotografía, voy a hacer aquí, perdón, vuelvo a rayar aquí, que si voy a tomar una fotografía, la fotografía siguiente tiene que estar por encima del 50% de esta otra fotografía. Y así voy formando las fotografías. Ay, disculpan, poético, el pulso. Pero eso es lo que sucede cuando utilizamos esos pares estereoscópicos. Y mira lo que me dicen. Recubrimiento longitudinal superior al 50%. Es decir, y ese mismo principio, este principio que está hablando aquí, ese mismo principio, cuando nosotros nos piden volar una aeronave no tripulada, nos dicen cuánto es el recubrimiento longitudinal y cuánto es el recubrimiento vertical. Pues, ¿cuánto debe cubrir? Entonces debe ser mayor al 50%. Si el recubrimiento no es mayor al 50%, mi fotografía muy difícilmente me va a quedar en un par estereoscópico. ¿Sí? ¿Por qué se pide que sea mayor al 50%? Porque con esta condición es posible identificar el punto principal de cada foto en la fotografía adyacente. Aquí tenemos un ejemplo de una línea de vuelo. Entonces, siempre que voy a trazar un área, yo debo hacerla más amplia. Si este es mi área de terreno, mi línea de vuelo tiene que ir un poco más extendida del área final. ¿Por qué? Porque la aeronave tiene que dar la vuelta para continuar. Y estas fotografías que están aquí en punteado, esas líneas que están aquí en punteado, todas las fotografías que salen aquí, no nos sirven para procesos de fotogrametría. Entonces, cuando yo estoy haciendo un área, no la determino escaso, digamos, no hago que mi línea sea absolutamente igual a esta área, ¿cierto? Sino que yo la hago más grande. Si lo hiciera igual, ¿qué pasaría? Pues que cuando la aeronave llegue acá o vaya acá, vaya a perder fotografías. ¿Y qué va a pasar? Que toda esta área que está aquí o esta área que está aquí va a generar un conjunto de dificultades. No se va a poder hacer la estereoscopía. Por eso, yo siempre tengo un área mucho más grande. Si mi polígono, así como lo representa la figura, si el polígono está ahí, mi área debe ser de mayor extensión. ¿Qué otras características tenemos? Bueno, digamos que esos son los tipos de fotografías. Entonces, quería devolverme aquí para explicarles de nuevo este principio
de mayor al 60%. Si yo la fotografía que le pide, como tengo un punto central, como yo les decía, este mismo punto, si yo paso a la siguiente fotografía, debo identificar en el punto que sigue, en la siguiente fotografía, debo identificar este mismo punto, tanto para este lado como para este lado. Si yo no lo logro identificar o si yo no logro elementos o digamos con los nuevos software, pasa exactamente lo mismo. Entonces, principio fotogramétrico fundamental, que el traslape, así lo llamamos nosotros, o que el recubrimiento longitudinal sea mayor del 50%. De lo contrario, no podemos hacer eso. ¿El software se lo postprocesa? Sí. Y va a tratar de pegar las imágenes también, pero va a cometer errores gigantes en cuando yo voy a mirar el ortofotomapa, el producto que voy a tener no cumple con las calidades ni con las condiciones específicas que deben cumplir. Es ahí el error. Ustedes ven que todo el mundo hace fotogrametría aérea, todo el mundo llega y saca, vuela un dron y ya, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que si no tienen en cuenta estos principios de recubrimientos, de traslapes longitudinales y verticales, el producto que están entregando no tiene las características ni cumple. Entonces yo llego y miro la fotografía y me queda una fotografía muy bonita, sí. Para uso visual, sí. Pero si yo mido en ese ortofoto que tiene esos errores, la comparo con la realidad, voy a encontrar diferencias métricas, ¿sí? Puedo pasar de 1 metro, inclusive he encontrado errores hasta de 5 metros, en los cuales uno dice, ¿pero por qué? Pues claro, cuando estaban haciendo y programando el vuelo, no tuvieron en cuenta estos recubrimientos. Pues, ojo con eso, chicos. Consejo, siempre antes de hacer, de proyectar, de revisar, hay que revisar que esos traslapes coincidan. Si esos traslapes no coinciden, el trabajo no cumple con los requerimientos. Y ese es un ejercicio fundamental. Si está haciendo interventoría, si ese recubrimiento no es mayor del 50%, el producto a mí no me sirve. ¿Ok? Bueno, hay otros elementos que hacen parte de una fotografía aérea. Es el formato. El formato es el marco o recuadro que limita la imagen fotográfica. El formato más utilizado en nuestro país es el del 23 centímetros por 23 centímetros. Si ustedes cogen una fotografía aérea del IGAC, que es la institución, digamos, encargada de hacer del catastro, de cualquier catastro descentralizado, de cualquier gestor catastral, ustedes van a revisar y van a medir y los formatos son de 23 por 23. En otros países hay otros formatos. Hay de 25 por 25, de 26 por 26, pero para nosotros, para Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Cuasi siempre ha utilizado el formato 23 por 23. ¿Listo? Los compañeros que tienen acceso a fotografías aéreas, cojan un escalímetro y mídanlo y me dicen. ¿Listo? Bueno, otro elemento fundamental de la fotografía aérea es el campo Profe, angular. perdón. ¿Cómo Cuéntame. así? Me repite lo que acabo de decir. Lo del formato. Sí. Ah, bueno, mira, resulta que cuando yo cojo una fotografía aéreas, mido de aquí hacia acá 23 y de aquí hacia acá 23. En Colombia, los formatos donde está la fotografía aérea son de 23 por 23. En otros países como Chile, utilizan formatos de 26 por 26 o de 25 por 25. ¿Sí? Esa es la representación. En Colombia nosotros, tú coges cualquier par estereoscópico de LIGAC y lo mides y el formato va a ser de 23 por 23. ¿Listo? Sí, profe, Ok. ya más claro. ¿Más claro? Listo. Eso me gusta. Otra cosa que tenemos nosotros es el campo angular. El campo angular es la vertical del cono de luz que atraviesa el objeto de forma, para formar la imagen. Es decir, este es mi negativo, este es mi O, y yo utilizo esta F es la constante, que es de la distancia focal, que son 150 milímetros.
Y yo puedo utilizar campo angular de 90 grados, que es el que más utilizamos para fotogrametría. Una condición, traslape del 50%, mayores al 50% ¿en qué? En la longitudinal. Utilizar de 30 a 40, vertical, pero 50% longitudinal. Y para fotogrametría normalmente utilizamos campo angular de 90. ¿Hay otros campos? Sí, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esos campos, hay ángulos más amplios que me dan mayor cobertura, gran angular, que tiene mucho más ángulo, pero normalmente para fotogrametría siempre utilizamos este formato. Utilizamos un formato con una distancia focal. Esa distancia focal, acuérdense que depende de cada cámara y es una constante. Y el campo angular normalmente para fotogrametría es de 90. Entonces, cuando yo estoy programando para mi dron, tengo que tener en cuenta qué ángulo le pongo. Campo angular, 90 en vertical. Por eso es que siempre, si el dron se nos inclina, tenemos un margen más o menos de 2 o 3 grados máximo. 3 grados ya es mucho. Pero resulta que hay personas que hacen fotogrametría y tienen un accidente vertical, inclinan simplemente la cámara y toman la fotografía. Vuelvo y les digo, el software me postprocesa la información, pero cuando yo vaya a tomar medidas o vaya a tomar alturas o vaya a tomar alguna cuestión que represente, digamos, una topografía o alguna curva de nivel o algo, absolutamente el producto no sirve. Estos son los principios que nos separan. ¿Preguntas? ¿Alguien está preguntando? Sí, profe, Hepsi. Adelante. Profe, ¿y vamos a tener la oportunidad de hacer un vuelo con ustedes o no? Simplemente teoría. Pues no conozco qué instrumentos tienen. Me tocaría conseguirme prestado uno y tendría que hacer un sábado para poder hacer un vuelo. Pues un Sí, profe, vuelito. porque nosotros vimos, digo yo, que estoy en el 6º semestre, vi con la profe Charo, que usted sabe que ella es una persona con mucha capacidad, pero solamente vimos teoría porque la universidad no contaba con el dron. Miramos si yo me consigo uno prestado y hacemos el ensayo. Ay, Pero profe, no me por favor. comprometo por ahora. Déjeme yo hago unas consultas porque es que mi dron era más viejito, Le ya se me agradezco si de pronto lo puede realizar. Listo, dale, perfecto, listo. En eso vamos despacio, vamos bien, ¿sí o no? La profe Charon fue compañera mía. Con eso les digo todo. Pues no en la universidad, pero sí de profesor en otra universidad. Ok. Hay otro tema que tenemos aquí, que son la clasificación de las fotografías aéreas. Entonces, las fotografías aéreas se pueden clasificar según la forma, el tamaño o la respuesta de los objetos. Es decir, yo para qué quiero hacer mi fotografía aérea. No todas son para fotogrametría, ¿cierto? Sino que tengo otros. La forma de los objetos está sobre todo ligada a la inclinación del eje del levantamiento, lo que yo les decía. Si yo inclino, aunque nos dicen aquí la teoría, nos dice que son máximo 5 grados del horizontal, de tenerla totalmente horizontal. Si yo varío entre 3 y 4 grados, ya empiezo a perder se me empiezan a distorsionar las imágenes. Por eso yo debo tener mucho cuidado cuando está haciendo eso. En la vertical no puede pasar los 5 grados, ¿cierto? En la oblicua baja, cuando no se registra el horizontal pasando la inclinación del valor de más de 5 grados antes fijado, siempre hay una variación de 5 grados. Y la oblicua o panorámica, que es una que tiene muchísima más información, no nos interesa la estereoscopia, pero sí nos interesa que cubra mucha área. Es preciso para ello que el ángulo de inclinación y que forme el eje de levantamiento con la vertical sea superior al 90%. Es decir, nosotros mirábamos acá que este ángulo es de 90, ¿cierto? Este ángulo aquí es de 90 grados. Cuando yo estoy haciendo una oblicua o panorámica, yo amplío este ángulo y mi ángulo ya es mayor de 90 grados, pero siempre con relación a que esto esté vertical. Ese es el principio. ¿Qué nos dice? Pues que yo me puedo parar. La teoría nos dice que yo puedo inclinar un poco la cámara hasta menos de 5 grados. Si inclino más de 5 grados, ya no puedo hacer estereoscopía. Pero si yo llego a inclinarla entre 3 y 4 grados, ya tengo inconvenientes con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, mire lo que sucede
Y eso es lo que les explicaba yo con respecto al dron. Lo mismo pasa con las avionetas, con helicópteros, están en plataforma, con globos, con lo que yo quiera. Cuando estoy haciendo fotografías aéreas, me deja inclinaciones de 90 grados, ¿sí o no? Mire la imagen, mire la cámara y mire el eje de la cámara. ¿Qué va a pasar? Pues que yo estoy viendo desde arriba estos árboles y el terreno lo estoy viendo perfectamente perpendicular. Si yo me inclino, ¿qué va a pasar? Mire la distorsión de las imágenes. ¿Sí ve? Mire mi vertical. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que ya las imágenes van a empezar una inclinación, van a tener una inclinación respecto a ese horizontal. ¿Quedamos claros por qué no podemos hacer esas inclinaciones tan grandes? ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces hablamos, aquí entramos en la clave fundamental de cómo hacemos nosotros para identificar los elementos que están dentro de la fotografía aérea. A partir de la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Para podernos centrar en eso y utilizar esas herramientas. Bueno, importante, otro elemento clave que tiene la fotografía aérea es el tamaño de los objetos. Y ese tamaño de los objetos siempre depende de la escala de la fotografía. ¿Se acuerdan allá esa relación en esa figura, los X y los Y? De acuerdo a la escala de la foto, se da la escala del mapa y por tanto nos da el tamaño de los objetos. Digamos que esto es fácil de deducirla en el caso de una fotografía de eje vertical, cuando la superficie fotografiada es plana y horizontal en relación de semejanza. Ojo con esta ecuación. Anótenla por ahí y ténganla siempre presente. E es igual a F sobre H. Ese es el principio fotogramétrico que vamos a utilizar siempre. También yo lo resalto porque me borré aquí. Siempre tengan en cuenta este elemento. Esta es el principio y con esta podemos calcular, despejando cualquiera de esas ecuaciones, podemos despejar todos los que nos vienen. Esa es la relación entre la imagen y el terreno, donde F es la distancia focal. ¿Qué hemos dicho de la distancia focal? ¿Es qué? ¿Una qué? Una constante. O sea, esta normalmente siempre viene dada. ¿Dónde la revisamos? La podemos revisar en cada uno de los instrumentos. H es la altura de vuelo. Si a mí me dan la altura de vuelo, ¿cierto? Y yo sé la distancia focal, yo puedo calcular entonces, bueno, estamos a esa altura de vuelo, se expresa generalmente de la forma I sobre E, que es un entero. Si el terreno representa relieve o el eje de la fotografía no es vertical, la escala no puede deducirse para todas las otras fotografías. Entonces, en este caso, el tamaño del objeto tiene una relación entre F, que es la distancia focal, y H, la altura, y puedo despejar E. ¿Sí? Y siempre vamos a... La altura son... siempre la utilizamos en metros. ¿Sí? Si nos la dan en kilómetros o nos dan otras unidades, siempre debemos transformarla a metros. La respuesta a los objetos depende mucho de la naturaleza de las emulsiones utilizadas en la toma de la vista y en la prueba positiva sobre el papel. Podemos diferenciar las fotografías en pancromáticos, infrarrojos, colores, entre otros. ¿Qué es lo que nos dicen? Que de acuerdo a la característica que tiene la película, uno puede utilizar fotografías pancromáticas, ¿sí? Infrarrojas o de colores. ¿Cuáles son las pancromáticas? Las de escala de grises. Infrarrojos, que son, digamos, en rojos para determinar ciertos colores, y pues la que viene en colores. Normalmente nosotros como nos la entregan pancromática. ¿Se han visto que todas las fotografías que revisamos siempre son en escala de grises? Sí, señor. Por eso. Listo. Bueno,
Cálculos de las fotografías aéreas. Cálculos de la altura de vuelo del avión. Yo puedo calcular la altura de vuelo del avión, la escala, distancias, superficies y la altura de los objetos. ¿Para qué se aplica todas estas fotografías, todos estos cálculos? Para cartografía predial, para realización de una malla, muy utilizado en inventarios de hábitat, de especies e inventarios forestales, estimaciones de volúmenes y coberturas, cartografía de vegetación, cartografía de usos del suelo, análisis temporales, estudios secuenciales, es decir, cómo se va transformando en determinado tiempo un territorio, y valoración de daños por incendios forestales. Con este principio lo hacíamos antes a través de fotografías aéreas. Ahora, a través de los sistemas de información geográfica, nosotros podemos hacer, se me olvidó el nombre de cómo se llama esto, a través de SIC, nosotros podemos hacer inventarios forestales con respecto a esto. ¿Cuál fue el área total y el número de especies que quemó un incendio? Eso lo hacen mucho en Europa. Los españoles lo utilizan mucho porque resulta que ellos en épocas de verano, en la estación de verano, ellos están sufriendo muchos incendios forestales. Ellos se recuperan en otoño, invierno, primavera, pero en verano sufren mucho el tema de los incendios forestales. Y por los vientos queman muchas especies. Entonces, ellos tienen una metodología, se llama en GIS. Hay unas herramientas que yo puedo hacer el cálculo de toda esa valoración de esos incendios forestales. Pero miren que salen de principios fotogramétricos. Vamos a hacer el cálculo de la altura de vuelo del avión. ¿Listo? Vamos a aprender cómo hacerlo. La altura de vuelo del avión es un factor necesario para realizar algunos cálculos fotogramétricos. En algunas fotografías aéreas verticales suele estar indicado en el margen de la imagen. Entonces yo miro la fotografía y en la parte inferior derecha o inferior izquierda, en la parte inferior, ahí tienen el vuelo y la altura de vuelo, en algunos casos. En otros no, ¿cierto? Si nosotros desconocemos, nosotros podemos calcularlo con la siguiente fórmula. Anoten la fórmula y vamos a hacer un ejemplo. H es igual a C por la escala de la foto o la fotoescala. Entonces, H es la altura de vuelo, que sería igual a C, que es nuestra constante, que es la distancia focal, por la escala de la foto. El denominador de la escala de la foto. Siempre normalmente a nosotros nos dicen la escala es 1 en 50.000, 1 en 20.000, 1 en 30.000, 1 en 40.000, ¿cierto? Entonces nosotros cuando estamos calculando esa escala de la foto tomamos el denominador, es decir, en este caso 50.000. ¿Sí o no? Entonces, ¿estamos claros? Porque vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces aquí hay un ejemplo. Y nos dicen, listo, vamos a hacer un ejemplo. Calcular la altura de vuelo en una fotografía que se ha realizado con una distancia focal de 150 milímetros y en la que la escala de la foto es 1 en 20.000. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? ¿Se escuchó? Lo primero que tenemos que hacer es... Profe, no dijo que teníamos que convertir porque siempre eran metros. Sí, siempre tenemos que convertir todas las mismas unidades. Es decir, yo no puedo trabajar con milímetros y metros. Es como combinar peras con naranjas, ¿cierto? Entonces siempre vamos a utilizar... Lo primero que tenemos que hacer es convertir esos 150 milímetros en metros. ¿Cómo se convierte? Profe, ese no es multiplicando. Ah, cuéntemelo. Se divide en 100 y da 1.5. ¿Cierto? 1.15 porque son 150. 0.15, ¿sí o no? Lo multiplicamos Y por 0.15.
0.15, ¿cierto? Y lo multiplicamos, ¿por qué? Por el denominador de la escala de la foto. Resulta que en la foto me están diciendo que es 1 en 20.000. Entonces, la altura de vuelo, ¿qué va a ser? 0.15 por 20.000. 20.000 no tiene unidades, entonces, ¿en qué unidades me va a quedar a mí aquí? En metros. ¿Sí o no? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, señor. Porque nos están pidiendo a qué altura se tomó la fotografía. ¿A? A 3.000 3.000 metros. metros. ¿Entendimos esa? Está muy sencilla, ¿cierto? Listo. En las ortofotografías no se puede calcular la altura de vuelo porque normalmente no se conoce la distancia focal de la fotografía. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo distingamos, para que lo hagamos. ¿Listo? Yo le voy a cambiar. La distancia focal es de 145 milímetros. ¿Listo? Distancia focal que se conoce como C. Y la escala es 1 en 5.000. Entonces, ¿cuál es? ¿A qué es igual H? Es que nomás no. 725 metros. Hagámoslo. Hagámoslo. Hagámoslo Sí, como porque es todos. 0,145 H es igual 0.145. ¿Por cuánto? Por por 5.000. 5.000. Fácil, ¿sí o no? 725 Metros, metros. ¿cierto? Sí, señor. 0.145 por 5.000. ¿Sí les dio todo lo mismo? 725. Muy bien. ¿Sí lo entendimos? ¿Quién no lo entendió? ¿Ok? Porque ahora, con esa misma ecuación, vamos a trabajar ahora si necesitamos determinar el cálculo de la escala. ¿Cierto? Bueno, ya sabemos que tenemos una distancia focal y necesitamos calcular la escala. Venga, ¿y a qué escala están esas fotografías? Ay, no sé. Para saber también si esa escala que me están diciendo es la escala que yo necesito o es la escala que realmente representa eso. Perdón. Cálculo de la escala. La escala es la relación del tamaño entre la imagen de la fotografía y la realidad. Por ello es un factor muy importante que si no aparece en la imagen debe ser calculado. Yo siempre debo calcular a qué escala está la fotografía. Tengamos siempre presentes eso, chicos, cuando ustedes estén trabajando y ustedes necesiten conocer a qué escala porque necesitan hacer mapas o porque están haciendo cualquier tipo de actividad, necesitan hacer esa escala, necesitamos siempre tener esa información. Bueno, ¿y hasta qué escala está la foto para saber qué puedo producir? De acuerdo a la escala me dicen a mí qué tipo de mapas puedo yo producir. ¿Se acuerdan esa ecuación que tenemos allá para esa figura que teníamos al comienzo entre las escalas? Listo, entonces teniendo en cuenta la relación de la distancia focal de las lentes de la cámara y la altura de vuelo sobre el terreno, es posible identificar. Ahora utilizamos EDF, escala de la foto es igual a H sobre C, que donde EDF es la escala de la foto, H es la altura de vuelo por el denominador y C es la distancia focal de la cámara. Ejemplo, determine la escala de la fotografía de ella si se conoce la distancia focal de 150 milímetros y una altura de 900 metros. Entonces, ¿a qué escala va a estar? Entonces decimos, si despejamos h es igual a 900 metros por 150 milímetros, que sería 0.15 metros, nos va a dar la escala de la foto. ¿Sí o no? Dividimos. Háganlo y me dicen si les da o no les da. O sea que ahí sería al contrario. Claro, dividir Ok. 900 dividido 0.15. 1 en 6.000. 6.000. De 1 en 6.000. ¿Sí o no? La escala es 1 en 6.000.
Es una escala de detalle. No convencional, pues, por el caso del ejemplo, pero bueno. Hagamos entonces, hagan un ejemplo para que lo entiendan. Entonces decimos que calcula la escala de la foto cuando yo tengo la altura. Vamos a hacer una pequeña, a 80 metros. Y C, que es más o menos lo que utiliza 0.0, serían 15 milímetros. 15, yo creo que alcanza a tener ni siquiera, sí, tiene 20 milímetros, tiene un dron más o menos. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos da? La escala de la foto que es igual. Que me dice que eso es más o menos lo que utilizamos nosotros cuando estamos volando un dron. ¿Cuánto me da más o menos? ¿20 o 15? 20 milímetros. 20 milímetros. Mira aquí la pantalla. No se ve muy bien, pero... De 1 a 4.000. ¿A 4000? A mí me dio eso. ¿Segura? Sí. Me da 400. Sobre un cero. Sí, profe, me da 400. Porque, mire, yo lo 400. convertí, entonces me da 80 dividido Pero luego 20. 20 no sería 0, 0,02, no. 20, pero entonces ahí serían divídelo entre 200, 100. ¿no? ¿Cuánto te da? 0.2. A ver, 20 20, ¿entre qué? Entre 100, entre 1000 ceros. 0, entre 1000. dividido 1000, sí. 0,0.2 20 y dividido, da sí, 1. 0.02, sí, porque entre 1000 sería 0.02, sí, tienes razón. Porque es entre 1000 de O sea que milímetros a sí da metros, de ¿sí o 1 a no? 4.000, claro. No, a 4000. Eso es más o menos, sí, tiene que ser en 1000. Nosotros estamos pasando de milímetros a metros. ¿Un metro cuántos milímetros tiene? 1000. 1000, Porque para si que lo fueran entendamos. centímetros sí Sí, serían así, 100. 1000. Entonces, 20, ¿cuánto tiene? ¿Sí o no? O sea que será igual a qué? Será igual 0,02. a 20 dividido 1000. Para que nos quede claro. ¿Listo, compañeros? ¿Sí o no? Y esto sí Sí. es 0.02. Cancelo 1 y corro 2 puntos. ¿Cierto? Y entonces aquí en 4000. Por eso, no en 4000, ¿sí o no? Por eso, cuando nosotros hacemos vuelos con drones por encima de los 80 metros, los 100 metros, estamos perdiendo ¿qué? ¿Sí que estamos Escala, perdiendo escala? escala. Claro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces las imágenes ya no van a ser tan detalladas, aunque tienen muy buena calidad, por eso nos piden esos errores y esas correcciones. ¿Sí, ¿no lo habían entendido? ¿No se la han pillado? Sí, sí, yo sí lo había mirado. Eso es lo que sucede, por eso cuando a nosotros nos dicen, ah, es que tengo que elevar el dron a 120 metros, ¿yo qué estoy sacrificando? Escala y La detalle. escala, el detalle. ¿Listo? Preciso. Ah, venga. Lo ideal es que yo lo suba a 60, máximo 80, porque ya 100 y 120, ¿qué va a pasar con la escala? Pues la escala se me va a subir. Y aquí está, es un principio fotogramétrico. Sencillísimo, ¿cierto? Listo. Aquí se puede calcular midiendo la distancia entre los dos puntos de la realidad y entre los dos mismos puntos sobre la foto. Yo puedo hacer una comparación de, tomo dos puntos en la fotografía, una y una prima con respecto a una y un B con respecto a una prima y un B prima. ¿Sí?
Se pueden elegir elementos con medidas estándar como vías de los ferrocarriles, piscinas olímpicas, campos deportivos, construcciones, entre otros. Y yo, a partir de ahí, puedo entonces calcular esa escala de la foto, que es igual a la distancia entre los dos puntos de la realidad sobre las distancias de esos dos puntos en la foto. Un ejemplo, si la distancia entre los dos puntos es de 500 metros y la distancia de esos mismos dos puntos en la fotografía es de 5 centímetros, vamos a calcular la escala de la foto. ¿Yo qué hago? Despejo la ecuación. Escala de la foto, que es igual. Escala de la foto es igual a la distancia de escala en el terreno, ¿cierto? Sobre la distancia, esa misma distancia de la escala de la foto. ¿Sí o no? Despejo. 500. Lo primero que hago es convertir estos centímetros, ¿cierto? ¿Esos metros en centímetros o los centímetros en metros? Centímetros en metros. Ok. Todo lo hacemos métrico, todo lo llevamos a metros, siempre todo lo llevamos a metros. No hacemos lo contrario, siempre todo lo trabajamos en metros, porque nosotros estamos trabajando en metros. Entonces lo primero que hago, ahora sí, 5 centímetros, ¿a cuánto es equivalente? 0,05 metros. 0,05 metros, muy bien. Entonces yo digo, 500 sobre 0,05 metros, ¿qué escala me da? De 1 a 10 millones, a 10.000. De 1 a 10.000. 1, 2, 3, a 100 millones, a 100.000. De 1 No, a 100.000. señora. 500. Entonces tiene un cero de más ahí. 500 dividido, vamos a mirar. En el ejemplo 0,05. de la diapositiva 10.000. tiene un cero de más. No, 10.000, me da 10.000. Divídelo. Sí, 500. pero no, ahí tienes un cero de más, en serio. Ah, sí, aquí en serio, sí, aquí al final. Espero que me toca descartar y corregir de una vez. Sé que los errores también surgen. Aquí borrémoslo de una vez. Se fue un cero. Guardémoslo. Y lo volvemos a presentar. Claro. Sí, hay uno en 10.000. ¿Cierto? ¿Es correcto? Listo. Ok. Todo este ejercicio, la idea es que el sábado tomemos un tiempito, hagamos una sección para hacer todos estos ejercicios. Voy a traer varios ejercicios de varios libros para que ustedes los trabajen. ¿Les parece? Entonces el sábado nos ponemos con la disposición que tenemos más tiempito y ya pasamos al siguiente. Seguimos avanzando. Distancia entre los dos puntos de un mapa, 140 milímetros con un escalón en 25.000. Distancia y los puntos de la foto, 70 milímetros. Escala de la foto es igual a la distancia del punto del mapa por la distancia de escala del mapa sobre la distancia del punto de la foto. Aquí tenemos. ¿Sí? Vamos a calcular la escala de la foto teniendo la distancia entre los puntos del mapa, la escala de la foto y la distancia de los puntos en la foto. Entonces decimos que la escala de la foto es igual a distancia de los puntos del mapa por la escala del mapa sobre la distancia de puntos de la foto. Vamos a calcular de diferente forma. Despejamos. Multiplicamos 140 milímetros por 25.000. ¿Cuánto nos da 140 por 25.000? Aquí convertimos todos a través de milímetros. 140. 3.500.000. Dividido 70. 50.000. 50.000. ¿Sí nos dio? ¿Sí? Sí, sí. Hay otra forma, ¿sí ven? Son ecuaciones, cópienlas, por favor. Estas ecuaciones, cópienlas, ténganlas ahí, para que hagamos ejercicios el sábado. Vamos a dedicar a hacer ejercicios.
¿Ok? Listo. Profe, la devuelve un momentico por... Ah, no, ya, ahí estaba. Ah, bueno, ahí. Ahí. Escala de la foto es igual a distancia del punto en el mapa por escala del mapa sobre distancia del punto en la foto. ¿Listo? ¿Esa es la fórmula de qué? Escala de la foto, otra forma de sacar escalas. Porque esta es escala del mapa. ¿Sí? Y vamos a calcular la escala de la fotografía. Profe, entonces este procedimiento es en milímetros. Lo vamos a Aquí convertir sí, a metros. sí, porque mira que es que aquí nosotros tenemos es distancia de los puntos en el mapa. ¿Sí? Y distancia de los puntos en la foto para calcular la escala de la foto. Entonces aquí más fácil las mismas unidades. ¿Sí? Aquí yo no convertiría. Porque son las mismas unidades y las mismas unidades C. Me van a cancelar, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Señoritos, señoritas. Cuando digo Sí, chicos, profe. no se sientan Sí, profe. excluidas, por favor. No, tranquilo. Como ahora todo es el lenguaje de inclusión, a veces, qué pena. No. Ah, no, Yo tranquilo. soy, yo soy un poquitico más conservador, pero no solamente en lenguaje nomás. ¿Listo? Entonces, esa escala de esta foto, para que quedemos claro, mire, escala de la foto, ¿cierto? Pero teniendo información de qué? De los puntos, distancia de los puntos en el mapa. ¿Sí? Escala de la distancia de los puntos, una escala del mapa, ¿cierto? Escala del mapa, que es esta de acá, sobre distancia de los puntos en la foto. Pues normalmente o lo tenemos en centímetros, ¿cierto? Pues yo cojo un mapa, lo que voy a tener es una distancia en centímetros, ¿sí? Puedo ser en centímetros o puedo pasar a milímetros, entonces no se confundan. Lo importante es que, pero la distancia en la foto sí son más o menos milímetros o centímetros, ¿sí? Puedo convertirla. Lo importante es que si yo voy a trabajar todo en milímetros, todo sea milímetros. Y si lo voy a concentrar en centímetros, todos sean centímetros. Y si lo voy a trabajar en metros, todos sean metros. ¿Listo? ¿Ok? Que cuando esté trabajando, que las unidades sean las mismas. Es lo único que les pide uno cuando estén trabajando. ¿Ok? Porque entonces en una le pueden dar una información en milímetros y la otra la pueden dar en centímetros. Ustedes escogen en cuál convierten. ¿Listo? No hay dificultad respecto a eso. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, gracias. Sí, Listo. profe. Perfecto. Hay otros métodos que son muy chéveres. Consiste en tomar la medida de una superficie de un mapa y de igual manera se toma en un área de la fotografía. Como les decíamos, para ellos eligen dos puntos identificables en el mapa. Ah, esto ya hemos visto. Escala de la foto es igual, distancia de puntos en el mapa por escala del mapa sobre, que era el que acabamos de hacer. ¿Listo? Existe otro método más exacto que consiste en calcular la escala media de la fotografía tomando 3 puntos en el mapa. Volvemos a la imagen que teníamos por allá. Esto lo hacíamos mucho antes. Esto pues digamos que ya no lo utilizamos, pero es bueno que ustedes lo entiendan simplemente. ¿Sí? Yo tomaba 3 puntos en el mismo ejemplo que teníamos antes, ¿se acuerdan? 3 puntos identificables tanto en la fotografía como en el mapa. Es el mismo romp point, es el mismo predio acá, es la misma vía, ¿cierto? Tomo esos 3 puntos y lo que hago es unirlos a través de líneas rectas. AB, BC, CA. A', B' y C'. Esos mismos puntos están en la foto como en el mapa. Y a partir de ahí, yo calculo la escala de la foto, ¿cierto? Con el método de distancia de punto en el mapa por la escala del mapa sobre distancia del punto en la foto. Y se hace la medida teniendo en cuenta la siguiente fórmula. Ya cuando tengo esta fórmula, escala de la foto, yo digo
E es igual escala de AB más la escala de AC, escala de AB más la escala de AC más la escala de BC sobre 3. ¿Listo? Simplemente para calcular esa escala de esa foto. Son métodos que, digamos, ya no los utilizamos, ya no los tenemos mucho en cuenta, pero que es bueno que ustedes los conozcan. ¿Sí? Es importante conocer esas condiciones. Listo, por el día de hoy quedamos aquí con respecto a esto. Permítame un momento, yo... Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Cuéntenme cómo vamos. ¿Vamos entendiendo? ¿No vamos entendiendo? Bien, profe, sí. ¿Sí? Profe, sí. Pensé que iba a ser más complicado, pero no. No. La idea es... Voy a detener la grabación.